Entonces vamos a dar algunos consejos, algunos antecedentes y nos vamos después a un tiempo para poder discutir algunas dudas o preguntas si ustedes quieren hacer al respecto. Voy a tratar de quitar un segundo. Voy a tratar de quitarla. Ahora sí. La galería, porque si no veía a todos ustedes en vez de la charla, pero ahora creo que podemos ver las cosas de mejor forma. Y bueno, los objetivos del día de hoy que vamos a tocar son los aspectos básicos de la técnica, las indicaciones, las ventajas y desventajas, las opciones terapéuticas en infertilidad, las limitaciones, algunas complicaciones, cirugía tubaria o reproducción asistida. Vamos a poner en la balanza esto, ya que hay muchos conceptos polémicos al respecto. Y como ya decía el doctor Maquita, en la actualidad pues se hace mucho más reproducción por muchas circunstancias, y eso lo vamos a discutir, y otras técnicas laparoscópicas y combinaciones para que podamos tener un panorama mucho más amplio al respecto. Entonces, vamos a empezar con los aspectos básicos de la técnica. Necesitamos conocer perfectamente bien la anatomía. Tenemos que tomar en consideración los vasos sanguíneos de la pared, los vasos pélvicos y la circulación del cuerpo, ya que es de suma importancia ubicar todos estos puntos para poder evitar tener accidentes. Y esto lo estamos tomando de mucha de la cirugía que en la actualidad hacemos. Este es el manual que se hizo en FLASOC en el 2017 y le tocó a México, al doctor Leonel Pedraza y a un grupo de médicos expertos en cirugía endoscópica a hablar de este manual en la Federación Latinoamericana. Y bueno, tomé estas imágenes del mismo para poder discutir con ustedes al respecto. Aquí estamos viendo en la pantalla cómo desde el punto de vista anatómico debemos de considerar a la cicatriz umbilical para tenerlo como referencia, y al lado derecho pues ver cómo circulan los vasos epigástricos que nos permiten tener la idea de la anatomía de la pared abdominal, que son vasos que requieren tener un completo conocimiento y que por fortuna en la aplicación de la mayoría de los trócares accesorios lo hacemos bajo visión directa y con iluminación, lo cual nos permite tener una muy buena idea de dónde circulan físicamente esos vasos en la pared y así evitar tener complicaciones de lesionarlos. Que esto pues en ocasiones sucede y debemos estar preparados para que esto pueda resolverse. En la parte superior tenemos aquí una imagen de la pared abdominal, en donde podemos nosotros ver que la región umbilical es una región favorable para poder introducir el trócar, que hay muchas formas de introducirse, y lo más importante, la posición que debe de tener la paciente. La paciente debe estar en una posición cómoda, en un decúbito dorsal,
para que las piernas puedan colocarse en estos aparatos de pierneras lo suficientemente adecuados para así tener la colocación de la paciente en forma cómoda, y entonces además de eso de tener en determinada circunstancia la posición idónea para poder tener nuestro caso quirúrgico en el quirófano lo suficientemente diseñado para poder trabajar. Así, en este esquema que ustedes ven, es la forma en la que debe de tenerse en un quirófano a la paciente con los asistentes, el cirujano a la parte izquierda de la paciente, el asistente número 1 en la parte derecha y el asistente número 2 en la porción inferior de la mesa entre las piernas de la paciente para poder hacer movilización del aparato genital en el campo quirúrgico, y una instrumentista que nos maneje todo el instrumental de manera correcta. En la cabecera, el anestesiólogo, y tener ahí oportunidad de tener médicos circulantes o técnicos que nos puedan asistir en las pantallas o en los instrumentos que vayamos a utilizar en el equipo quirúrgico, de manera que la posición correcta sería, o sugerida, sería esa para poder trabajar, y le agregaría yo a este esquema, en caso de tener cirugía robótica, la aplicación del robot sobre la paciente para poder hacer el docking, que se llama en el término robótico, de los brazos del mismo robot en los trócares, y que de esa manera pueda el robot estar asistiendo a cirujano al momento quirúrgico y poder así entonces colocar todo el instrumental y hacer la cirugía lo más segura y cómoda posible para todos. En la parte central podemos tener distintas opciones ópticas. La mayoría de los ginecólogos operamos con telescopios de 0 grados, aunque hoy en día, con el advenimiento de mejoras en la técnica, muchos de los cirujanos de mínima invasión prefieren usar el telescopio de 30 grados, que es muy común ver que los cirujanos generales operan con este tipo de ángulo de visión. Sin embargo, en nuestro medio se utiliza la gran mayoría de las veces telescopios con 0 grados. En la parte derecha vemos distintas opciones de catéter, de trócares, para poder entonces hacer el abordaje en la pared. Tenemos catéteres de alta fijación, incluso con balones que se insuflan por debajo de la pared para fijarlos, y trócares también que nos permiten hacer la introducción bajo visión directa del trócar primario y poder tener la introducción del telescopio bajo esta visión una vez que se ha decidido hacer la cirugía. Y en la parte inferior tenemos distintas opciones de movilizadores. El ejemplo que tenemos es el Rumi 2, que se ve con cierta palanca, y después una cánula
desechable totalmente que nos permite movilizar el útero y en su momento hacer el paso de algún medio líquido para poder constatar la permeabilidad de las trompas. Hay distintos instrumentos con distintas puntas que nos permiten manipular los tejidos de manera correcta, y hay también cánulas que nos permiten hacer irrigación y succión en el campo quirúrgico para poder así hacer la colocación de el instrumento adecuado para este tipo de casos. Hay dos formas de abordaje tradicionales: la forma abierta, que la estamos viendo en el lado izquierdo, donde hacemos una disección de la región umbilical con la identificación del peritoneo una vez que hemos abierto la aponeurosis, y esta técnica abierta nos permite colocar de manera segura sin introducir la aguja de Veres para poder hacer el nuevo peritoneo y colocar así el trocar primario en este tipo de abordaje. Pero también se puede aplicar la colocación de la aguja de Veres, que es una aguja que nos permite insuflar dióxido de carbono a determinada presión, que lo vamos a discutir más adelante, y a distinta velocidad de flujo, que nos va a dar oportunidad de hacer un neumoperitoneo controlado y poder entonces enseguida de esto hacer la colocación de nuestro trocar primario. Entonces tenemos estas dos alternativas una vez que ya se ha colocado la paciente en posición correcta, se ha hecho el procedimiento de anestesia para poder entonces hacer la introducción de los instrumentos. Después tenemos aquí distintas opciones de energía en donde hay mucha oferta en la actualidad de distintos dispositivos que nos permiten hacer uso de energías combinadas, ultrasónicas con energía bipolar o energía monopolar, o distintas opciones de energía incluyendo energía láser, que nos dan oportunidad de utilizar este tipo de recurso para poder hacer una cirugía segura y lo suficientemente adecuada para poder trabajar en el campo quirúrgico. Y aquí el uso de energía, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues necesitamos considerar el corte puro, el corte en mezcla y la coagulación. Si vamos a tener que hacer hemostasia, normalmente elegimos coagulación, pero si vamos a hacer un corte de algún elemento anatómico, pues con el corte puro es lo más recomendable, que nos permite hacer un corte nítido con la menor distribución de calor o de expansión de la energía a las distintas partes anatómicas, y esto dar un procedimiento quirúrgico más seguro. Por ende, la energía de corte nos permite hacer una cirugía mucho más segura a ese respecto. Las ventajas de la cirugía laparoscópica o de mínima invasión es que nos da una mejor visibilidad, que hay menos sintomatología postquirúrgica, la recuperación es mucho más corta que en las incisiones tradicionales por la laparotomía, ya sea longitudinal o transversal, y la tasa de complicaciones pueden ser iguales o menores a la cirugía abierta, lo cual pues nos pueden
dar como ventaja el minimizar la mortalidad en estos casos. Y se puede complementar con cirugía histeroscópica en los casos que así se requiera para poder resolver de manera correcta cualquiera de las patologías que se combinen en las técnicas y dar oportunidad así a el cirujano a hacer una cirugía mucho más segura y expedita. Entonces, repasando las ventajas de la cirugía laparoscópica, pues nos dan una amplificación de la visión, tanto de la pelvis como del abdomen, con el sistema óptico que se está introduciendo a través de alguno de los trócares. Evita en la gran mayoría de las veces cirugía abierta, disminuye la formación de adherencias postoperatorias, ya que el peritoneo no se expone a una gran desecación. Se identifica de manera exacta, de acuerdo a los estudios previos a la cirugía, la lesión que vamos a programar, retirar o corregir. Se confirma, por supuesto, las sospechas diagnósticas mediante la cirugía y toma de biopsias, y también nos puede dar oportunidad de identificar patología concomitante que no teníamos idea de que pudiese encontrarse en la pelvis. Por otro lado, nos ayuda a entender mejor las enfermedades y poder así etapificar las mismas dependiendo de los hallazgos y de la etiología que tengamos en el frente a ese respecto. Por otro lado, aquí vemos en cuestión reproductiva cómo los auxiliares de diagnóstico nos permiten hacer una planeación estratégica correcta de la cirugía y discutir con los pacientes lo que puede llegar a encontrarse y o a suceder en el momento de tener conocimiento directo en el campo quirúrgico, y nos da la opción de planear adecuadamente este tipo de cirugía. De manera que al tener estos estudios de complemento a la clínica, vamos a tener una mejor planeación de la cirugía para poder resolver favorablemente el caso, y así entonces ofrecer una corrección en el mismo tiempo quirúrgico de manera eficaz y adecuada a este respecto. En cuestión de indicaciones, entonces tenemos que considerar aquí estudios diagnósticos de trastornos intrapélvicos no demostrados, por ejemplo, endometriosis pélvica, que puede sospecharse o bien encontrarse como un hallazgo transoperatorio, sobre todo cuando los cirujanos por sospecha hacen una laparoscopia pensando en una apendicitis aguda y resulta ser una endometriosis pélvica que no se había documentado en los estudios de auxiliares de diagnóstico previos, o bien malformaciones uterinas con la presencia de rudimentos comunicados o no comunicados, pero que causaron un dolor importante en esa chica, o bien adherencias pélvicas como consecuencia de procesos inflamatorios por una enfermedad inflamatoria, por enfermedades de transmisión sexual, por cirugías previas y o algún evento que irritara el peritoneo de manera específica en este tipo de pacientes, y que nos da como consecuencia la posibilidad de tener una cirugía que resolver en este tipo de casos. La otra indicación es que en el estudio de imagen
encontremos anormalidades para precisar el diagnóstico, establecer un pronóstico, seleccionar el tratamiento de acuerdo a lo que ya les comenté, o bien los casos de infertilidad inexplicable o fallas a tratamientos de reproducción asistida de baja complejidad, que si la edad de la paciente lo permite, entonces podamos hacer una cirugía para poder evaluar la pelvis y poder ofrecer un tratamiento adecuado sin llegar a la reproducción asistida de alta complejidad. La toma de biopsias y de líquido peritoneal para etipificar enfermedades, como ya habíamos comentado, incluyendo las neoplasias malignas, la endometriosis, que está muy en boga en la actualidad, que nos permite establecer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento específico con un seguimiento a largo plazo, sobre todo si la mujer es joven, y que nos dé oportunidad de planear este seguimiento en distintas etapas de la vida, incluyendo, por supuesto, la reproductiva. Y la evaluación de la pareja infértil, que esto, como les comento, cada vez se ve menos, pero cuando el caso lo amerita en parejas jóvenes, se puede hacer una evaluación para ver el estado de la pelvis, corroborar la permeabilidad de las trompas y valorar la presencia o no de adherencias, que a este respecto, hace algunos años, Rudy Campo y el doctor Stefan Gortz idearon un fertiloscopio, que no es otra cosa más que una hidrolaparoscopía con abordaje por el fondo de saco, que en los casos de infertilidad en estudio con útero, que eso era muy importante, útero y ovarios aparentemente normales, se podía indicar y poder rápidamente identificar alguna de las patologías ya comentadas, y que a través de este hidrolaparoscopio se pudiese documentar la patología. En la actualidad, pues esto se abandona porque la gran mayoría de las veces las patologías a las cuales nos enfrentamos en la clínica diaria, pues incluyen miomas, incluyen sello del fondo de saco de Douglas por endometriosis o por adherencias en los ovarios o endometriomas que hacen que la hidrolaparoscopía se disminuya en esta frecuencia de patologías a identificar. De manera que esto es importante tomarlo en cuenta para poder entender pues a qué nos estamos enfrentando en el día a día. En cuanto a estudios, pues la histerosalpingografía sigue siendo un estudio importante en el protocolo de las parejas con infertilidad y nos permiten tener una sensibilidad bastante buena, es decir, una posibilidad de encontrar patología de manera correcta, pero una especificidad no tan buena, con falsos negativos y falsos positivos bastante dispersos en la estadística, y esto a su vez pues no da al final una aproximación diagnóstica correcta en ese tipo de casos en donde el valor predictivo pues no es del todo bueno, sobre todo en casos que se supone que está todo normal y que al final encontramos patologías al interior de la pelvis en este tipo de parejas. Por desgracia, esto cada vez se hace menos por la edad de las pacientes que se acercan a los 40 años, y entonces ya no da tiempo de hacer todo este tipo de abordajes y de protocolos que se hacían tradicionalmente en parejas cuya edad era menor de 35 años y que daba tiempo a poder hacer
distintos procesos de manejo tanto diagnóstico como terapéutico, y que hoy en día esto es impensable hacer. Por ejemplo, les puedo platicar que cuando había sospecha de endometriosis, hacíamos una evaluación diagnóstica, corroborábamos la enfermedad, a veces con toma de biopsia, a veces sin toma de biopsia, nada más viendo los implantes de la enfermedad en el peritoneo, en el ovario. Se terminaba la evaluación endoscópica, se les daba tratamiento a las pacientes por 6 meses y después se programaban para hacer una segunda mirada o a veces hasta terceras miradas en caso de fracasar los tratamientos. Imagínense, estamos hablando de forma acumulada de 2 o 3 cirugías. Primero, pues de alto costo. Segundo, de pérdida de tiempo, donde tendríamos que invertir 2 o más años para hacer todo este tipo de procesos. Y en la actualidad, pues esto es impensable, no se lleva a cabo más y se hace en forma sumativa las técnicas de reproducción asistida cuando encontramos este tipo de casos y tenemos en determinados momentos problemas que resolver a ese respecto. Las contraindicaciones para hacer una cirugía de esta naturaleza, las absolutas, una enfermedad cardiorrespiratoria grave, que esto pues también va de la mano con una contraindicación absoluta para que una mujer logre un embarazo y se mantenga en condiciones estables, tal cual lo sugieren las guías tanto de cardiología como de medicina interna. Una hernia diafragmática o abdominal grave tampoco nos permite hacer un procedimiento laparoscópico. Y por otro lado, el entrenamiento quirúrgico, si no tenemos un entrenamiento quirúrgico adecuado, pues nos vamos a enfrentar a un sinnúmero de problemas y o complicaciones que en vez de ayudar pueden tener problemas con la paciente. De manera que esto es importante tomarlo en cuenta. Y las contraindicaciones relativas pues, son la obesidad o la desnutrición graves, la tumoración intraabdominal grande, como se puede ver en la pantalla en la parte del medio, que nos ha tocado ver tumores ováricos de 10 o más kilogramos, que son cistadenomas mucinosos o cistadenomas serosos, que deforman de ese grado el abdomen de la paciente y que por supuesto no permiten hacer una cirugía endoscópica segura o confortable para el cirujano y para la paciente. La presencia de adherencias múltiples o la sospecha de tuberculosis peritoneal, en donde el peritoneo va a estar demasiado inflamado, o bien los casos de pelvis congelada, en donde al hacer el abordaje quirúrgico no vemos absolutamente nada más que adherencias pélvicas y no se identifica absolutamente nada de la anatomía normal. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para poder discutir con los pacientes en qué momento es conveniente o no hacer una cirugía de esta naturaleza. Lo que comentaba, pues en la actualidad la cirugía en ocasiones no da tiempo a llevarse a cabo, precisamente por el seguimiento, como ustedes ven en la tabla de este trabajo. Vean ustedes que el seguimiento es de 18 meses o más, en ocasiones hasta 3 años, y si tomamos en cuenta esto, para la edad de la paciente al momento de llegar con el clínico, pues es obsoleto en muchas ocasiones, ni siquiera pensable hacer un protocolo de esta naturaleza. Entonces, esto es un punto que debe de tomarse en consideración para esos casos y tener así, en estas condiciones, pues la indicación para poder hacer o no
una cirugía y tener perfectamente bien trazado el plan de manejo y hacer la opción de una reproducción asistida cuando el caso así lo amerita, pero si necesitamos corregir de determinada forma la anatomía, pues se puede hacer de manera combinada estos procedimientos para poder mejorar así los pronósticos reproductivos en este tipo de parejas. Entonces debemos de considerar el tratamiento primario de infertilidad, la cirugía para mejorar el resultado de una técnica de reproducción y la cirugía para preservar la fertilidad, como hoy en día también se mezcla este tipo de prácticas con la posibilidad de algunos criterios tanto oncológicos como de medicina interna en algunas enfermedades y así preservar la fertilidad en este tipo de chicas que se van a someter a distintos manejos o protocolos por ciertas enfermedades. En cuanto a la patología, podemos tener cualquiera de estas alteraciones y la más común quizás sea la miomectomía con después endometriosis, enfermedad idiopática, con ciertos hallazgos, la patología tuboperitoneal, que poco a poco esto ha ido desapareciendo por los factores que les comento, pero podemos enfrentar a cualquiera de estos diagnósticos, de modo que esta patología puede ocupar hasta un 35% de los casos, que puede haber adherencias peritubáricas que hagan que se bloquee la comunicación entre los gametos y por otro lado la demostración de enfermedades de transmisión sexual como la enfermedad pélvica inflamatoria por clamidia, que es uno de los principales agentes y que ha desplazado al gonococo en la actualidad. De manera que al hacer un análisis de la literatura, al momento de encontrar cualquiera de estas patologías, pues identificar la posibilidad de un hidrosalpinx y si está el hidrosalpinx documentado y diagnosticado, al confirmarlo, habrá que retirar esa salpinge para mejorar el pronóstico reproductivo, aunque suene paradójico, si la paciente viene por deseo de embarazo y nosotros retiramos la trompa de falopio, en ocasiones cuando está sumamente dañada, efectivamente es la terapéutica a seguir para mejorar así el pronóstico reproductivo. Si es que tiene una trompa contralateral sana, pues el embarazo se logrará en forma espontánea. Si no hay dicha condición, puede entonces mejorar el pronóstico reproductivo al disminuir la posibilidad de líquidos tóxicos al endometrio por reflujo de ese hidrosalpinx y alterar así el fenómeno de implantación en esos casos. Entonces, sí tenemos que tomar en consideración todos estos puntos para planear con las parejas lo más conveniente en cada una de las patologías a las cuales nos estamos enfrentando. De modo que hay distintas publicaciones que nos permiten tener estas revisiones presentes y poder saber en qué pacientes podemos nosotros auxiliar o ayudar, en qué pacientes no, y a hacer que este tipo de protocolos puedan avanzar de manera correcta y conveniente para este tipo de parejas que van a tener el beneficio de la cirugía. Entonces, por ejemplo, en cuestión de reproducción asistida, pues tenemos una mejor efectividad por ciclo, es menos invasivo. La desventaja es el costo, el embarazo múltiple, que hoy en día también es un tema que se ha reducido al máximo
y que no debería de ser un proceso de preocupación en la reproducción asistida actual. La hiperestimulación ovárica, por ende, y la posibilidad de embarazo pretérmino en embarazo gemelar o de alto orden fetal, pero que hoy afortunadamente lo tenemos en las menos de las veces. Y en cuestión quirúrgica, bueno, pues múltiples concepciones, el costo es menor en relación a las técnicas de reproducción asistida de manera repetida, ya que el costo puede ser igual o a veces hasta más una cirugía contra un procedimiento de fecundación in vitro. Sin embargo, este proceso es único y la cirugía pues da como ventaja la posibilidad de tener múltiples gestaciones, una vez corrigiendo la patología en las mujeres jóvenes. La desventaja pues es que hay un internamiento, puede haber sangrado, puede haber infección o hay incremento de embarazo extrauterino al tratar de corregir el factor tubo peritoneal y que no quedara del todo bien, y entonces la efectividad se puede cuestionar menor que la fecundación in vitro en la actualidad en distintas patologías, pero por ejemplo en la recanalización tubárica, cuando tiene menos de 5 años esta oclusión y fue voluntaria con una salpingoclasia, ahí la tasa de recuperación es muy competitiva con la fecundación in vitro, ya que las tasas de embarazo pueden ser del 60 o más por ciento en estas recanalizaciones. El problema, como les comento a lo largo de la charla, es que las condiciones de las parejas, la historia de cirugía y todos los factores reproductivos ya no concuerdan con todas las características que necesitamos tener en esos casos. Entonces, como conclusión, les puedo decir que la histerosalpingografía debe de considerarse como el estándar de primera línea para hacer la permeabilidad tubárica como prueba diagnóstica, pero puede haber falsos positivos, lo cual nos dan oportunidad de descartar patología proximal de la trompa, como se puede intuir en muchos de los trabajos que hablan al respecto. La canulación proximal de la obstrucción tubaria en mujeres jóvenes que no tienen otra alteración de infertilidad se recomienda utilizando el catéter de Novi, como se ha publicado en muchas de las revistas y en muchos de los centros de cirugía reproductiva, y que incluso en nuestro medio hay este tipo de antecedentes publicados que nos permiten concluir de manera favorable a estos procesos. La plastía de la fimbria se recomienda en el tratamiento cuando existe una patología tubárica no tan grave, pero de nueva cuenta en mujeres jóvenes. Si la patología no es recomendable reparar, lo adecuado es resolverlo mediante la extracción de la trompa de falopio dañada, y la cirugía de anastomosis, como les comentaba, se recomienda en aquellos casos de mujeres jóvenes que tienen menos de 5 años de haberse sometido a la salpingoclasia, con un pronóstico reproductivo bastante bueno a ese respecto. Por lo tanto, de acuerdo a esta opinión del comité, pues en la época de la reproducción es una de las situaciones que debemos de tomar en cuenta para justamente poner en la balanza qué es lo que conviene más.
En cuanto a endometriosis, aquí ven ustedes en la diapositiva que puede ocupar hasta un 6, ahora en las publicaciones recientes puede llegar hasta un 10% de la población femenina a nivel mundial, y que la prevalencia en pacientes con infertilidad puede ser tan grande que hasta ocupe un 70% de los casos cuando el dolor y la infertilidad se asocian. La endometriosis moderada y severa genera un daño importante en la pelvis, y esto afectar así tanto anatómica como molecularmente por este fenómeno de inflamación la folículogénesis, y entonces esta tasa de fecundidad verse afectada a menos de la mitad de lo que en la población sana puede ser, que de por sí somos una especie poco rentable en cuestión de fecundidad. Vean, con endometriosis baja aún más, y si le agregamos el factor edad, pues entonces nos vemos en un porcentaje muy bajo de éxito cuando el caso así va acumulando todos estos factores de riesgo. Entonces, es importante tomarlo en consideración, y también tomar en consideración las recomendaciones que los distintos autores nos dan para poder preservar el tejido ovárico y poder también corregir la pelvis desde el punto de vista anatómico, y que a su vez influya en el proceso inflamatorio, para que las pacientes puedan en determinado momento verse favorecidas de acuerdo a los distintos protocolos de trabajo. Y para ello, pues les traigo aquí las recomendaciones de la ESRE en cuestión de endometriosis, que lo divide en dos capítulos muy importantes: si tiene infertilidad o tiene dolor. Y por otro lado, el índice de fertilidad propuesto por el doctor Adamson desde hace ya muchos años, 2010. Entonces, esto nos da oportunidad de hacer una valoración no solamente de los hallazgos quirúrgicos de acuerdo a la clasificación de endometriosis, sino tomar en cuenta factores clínicos que nos van a permitir calificar en ese índice la probabilidad de embarazo una vez que se ha descubierto este tipo de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a tener en cuenta este tipo de situación, pues debemos de tomar en cuenta todos estos puntos para poder valorar si la paciente es candidata o no a una cirugía antes de ir a una reproducción asistida o no, y que esto nos dé oportunidad de discutir con las parejas la posibilidad de resolver el problema sin que se afecte su reserva del ovario de manera importante, y si es necesario, si se suma el dolor al diagnóstico de infertilidad, pues resolver el problema con una cirugía para minimizar así todos estos puntos. Hablando de miomas, la misma situación. A partir de la clasificación de la Sociedad Europea de Endoscopía, hoy, después de lanzarse la clasificación de Palm-Cohen por Munro, que se le encargó en FIGO hace también ya bastantes años, 2010-2011, este tipo de análisis de causas de hemorragia. Entonces vean ustedes esta adaptación de la clasificación de los miomas que hoy en día se toma en cuenta justamente para poder resolver quirúrgicamente estas patologías con el 0, 1 y 2 por vía histeroscópica. Discutible hacer un caso con localización 3, pero también se ha descrito en algunas ocasiones la resolución mediante la perforación del miometrio en este tipo de miomas, para que en una segunda cirugía histeroscópica ese mioma
por efecto mecánico pueda convertirse en un mioma 0 o en un mioma 1 y hacer así la resolución quirúrgica por un procedimiento histeroscópico. Pero del 4 en adelante es mandatorio hacerlo por vía endoscópica, por la laparoscopía, para poder así entonces aliviar este tipo de patologías. Y pues existen algunos estudios controversiales, pero que nos dan la oportunidad de discutir los casos con las pacientes y hacer la justificación de la cirugía para remover los miomas en distintas circunstancias, pero la idea es aumentar la probabilidad de embarazo y disminuir las posibilidades de pérdida. De manera que esto también es importante tomarlo en cuenta para poder así tener recomendaciones que ofrecer a las parejas. Y en este caso, pues en mujeres asintomáticas cuya cavidad se distorsiona, entonces aquí la miomectomía puede considerarse ya sea laparoscópica o histeroscópica o en ambas versiones, pero nos da oportunidad de resolver el estado anatómico de la pelvis y mejorar así la posibilidad de embarazo. Si la miomectomía está considerada para mejorar las tasas de embarazo en mujeres asintomáticas, en donde no se distorsiona la cavidad, es cuestionable el hacer este tipo de cirugía, pero pues si es la única causa encontrada de infertilidad en la pareja, está justificado hacerlo porque el chance de embarazo se duplica una vez que la cirugía se consuma, y entonces esto da oportunidad a mejorar el pronóstico. Y no se diga si el acceso a los ovarios para la recuperación de ovocitos para fecundación in vitro se distorsiona, entonces es importante tomar en cuenta esto. Ya casi para terminar, entonces otra variante aquí sería hacer un drilling ovárico cuando hemos fracasado en todos los tratamientos de síndrome de ovario poliquístico que se resisten a los protocolos de ovulación, tanto con clomifeno como inhibidor de aromatasa en la actualidad, y que nos dan oportunidad de avanzar con este tipo de prácticas como lo que sugirieron Sten y Leventhal en los años 40 al hacer una cuña del ovario, bajar la carga de andrógenos en esta patología, pues se revertía la función del ovario, y si lo sumamos con los protocolos de estimulación ovárica, esto nos va a permitir en estos casos refractarios tener una mejor opción de manejo. Pero aquí, por ejemplo, en esta revista nos dice Cochrane que no hay diferencia en nacidos vivos en pacientes tratadas con gonadotropinas contra drilling ovárico, excepto en el embarazo múltiple, ya que si vamos a hacer reproducción asistida, una de las ventajas es justamente hacer transferencia de embrión único. Y esto, sin duda, es un gran avance a este respecto. Y entonces aquí tienen ustedes otra guía de práctica clínica en donde el manejo del ovario poliquístico se determina perfectamente bien en estos casos, y entonces se puede ofrecer en aquellas pacientes que han sido sometidas a manejos de estimulación ovárica sin tener éxito a ese respecto. Pero bueno, previo a la reproducción asistida, el gold estándar de la laparoscopía nos da oportunidad de diagnosticar patología que no se puede demostrar con los métodos de estudio tradicionales, incluyendo la resonancia magnética, que en la actualidad se utiliza para muchas de estas patologías
y en exclusivo la endometriosis y los miomas, que son las patologías adquiridas más comunes, junto con las malformaciones mullerianas, y que en la actualidad esto nos da oportunidad de poder tener una mejor documentación de la pelvis y así un abordaje quirúrgico mucho más amplio y con un criterio de corregir la patología con mejores indicaciones. Entonces, en caso, por ejemplo, de una histerosalpingografía normal, se pueden encontrar patologías, entonces su valor predictivo positivo y negativo, como veíamos en las charlas, pues es cuestionable, tiene buena sensibilidad, pero no tan buena especificidad. De manera que esto pues, nos da oportunidad de poder discutir con este tipo de casos lo que conviene, siempre y cuando la paciente sea joven, como ya dijimos hace rato, menor de 35 años. Si no, pues es importante discutir con las parejas para poder ir directamente a un programa de reproducción asistida y no perder el tiempo para mejorar así la tasa de embarazo y evitar que esa pareja pues quede fuera de posibilidades al disminuir su reserva del ovario por tratar de resolver el problema de manera conservadora en los perímetros de etapa de edad reproductiva de alarma para poder así discutirlo con ellos. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta y para ello pues hay muchísimos estudios a este respecto, pero aquí les traigo el grupo Poseidón, que es uno de los criterios que en la actualidad se toman en cuenta para tomar en consideración distintos protocolos de manejo que se pueden justamente discutir en este tipo de casos y poder saber si conviene o no hacer una cirugía con estas pacientes. La histeroscopía es otra técnica que nos va a dar oportunidad de resolver distintos problemas y que esto es mucho más común hacer en la práctica diaria las pacientes con problemas de infertilidad y que se van a someter a reproducción y que nos permiten entonces resolver la patología de sospecha y una vez confirmada pues tener en cuenta estos puntos para poder avanzar a este respecto. Y aquí pues de nueva cuenta vemos los trabajos que nos permiten documentar este tipo de patología, resolverlo y mejorar así las tasas de embarazo, que nos permiten pues tener en cuenta todas estas ventajas y poder así documentar patologías que en ocasiones no tenemos la idea que se encuentran ahí, sobre todo en la actualidad el tema de endometritis y del desbalance en la flora habitual del aparato genital, que en ocasiones puede considerar un problema local importante. Ya hablamos de esta clasificación y los miomas 0, 1, 2, polémicamente discutible el 3, se pueden resolver por vía histeroscópica y dar así oportunidad de tener alivio a la anatomía. Las malformaciones mullerianas en la clasificación, los septos son los que por situación de Volt estándar de la técnica nos permite hacer una plastía de esos septos con un chance de embarazo prácticamente inmediato y que la cirugía histeroscópica vio un gran avance en este tipo de casos. En el resto, pues nos permiten hacer las adecuaciones de diagnóstico y poder ejercer así protocolos de manejo dependiendo de lo que encontremos. Y el uso de barreras antiadherentes nos da la posibilidad de disminuir el riesgo de adherencias postquirúrgicas, sobre todo en los casos de síndrome de Asherman, que nos permiten hacer este tipo
de manejo más eficaz. En este trabajo que ustedes ven del 2018 en el IBI, hicieron este protocolo de manejo con células madre, pero en la actualidad pues no existen otros trabajos que puedan reproducir este tipo de procesos para los casos de síndrome de Asherman, pero el día que esto se pueda reproducir de manera universal en todos los centros, pues suena interesante para poder aliviar la patología adherencial y resolver así los temas reproductivos en estos casos. Por lo tanto, es importante tomarlo en cuenta para poder así pues valorar histeroscópicamente la cavidad del endometrio y poder adaptar estas prácticas quirúrgicas al manejo reproductivo tal como se demuestra en la mayoría de los trabajos que hoy les traje. E inclusive como tema de tesis de muchos de nuestros residentes, pues aquí el impacto reproductivo que nos da oportunidad de resolver este tipo de circunstancias y que nos van a dar oportunidad de opinar a favor del proceso reproductivo y quirúrgico para mejorar los chances de embarazo. Discutible este tema del scratching, pero que en la actualidad la gran mayoría de los autores dice que no sirve para mejorar los chances de embarazo per se, pero que al momento de hacer un proceso histeroscópico hay muchos hallazgos que se pueden descubrir y esto al final inclinar la balanza a favor de este tipo de procesos en distintas de las patologías que podemos encontrar en la gran mayoría de los autores, de manera que se puede hacer, no causa quizá mejores resultados, pero tampoco un gran daño, y entonces esto nos permite mejorar estos chances. Una de las patologías que podíamos mejorar era el uso de este tipo de dispositivos para ocluir las trompas, pero por desgracia en la actualidad pues ya no existe más el sistema Essure, y entonces esto nos da necesidad de regresar a las prácticas para bloquear las trompas de falopio en estos casos. De manera que ahora sí, para concluir la charla, pues la tendencia al tratamiento conservador es un punto importante a tratar en este tipo de cirugías. El gold estándar en diagnóstico y con valor terapéutico, por ejemplo, hidrosalpings, adherencias, gran deformidad de la pelvis por endometriosis y miomas, valorar la microcirugía en distintos casos de oclusiones tubales o cateterización de los óstiums cuando el caso así se requiere, pues es importante tomarlo en cuenta y finalmente no ver a la cirugía como enemigo de la reproducción asistida, sino más bien como complemento a lo que hoy en día tenemos como arsenal terapéutico para resolver los casos de nuestras pacientes. Y con esto termino lo que me encargaron el día de hoy platicar con ustedes con respecto a la endoscopía en este curso del PEC Online. Y bueno, pues dejo de compartir la pantalla para poder entonces pasar, si están de acuerdo mis coordinadores y ustedes, a la discusión, a las preguntas y a los comentarios. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues como ven ustedes, es un tema muy amplio, muy extenso. Como bien dijo Carlos,